Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 3 y el 5 de enero de 2025. Durante el fin de semana, Ucrania se ha enfrentado a ataques intensos con drones rusos, alcanzando varias regiones. El viernes 93 de los drones fueron lanzados, se derribaron 60 y 26 fueron inhibidos. El sábado 81, 34 fueron derribados y 47 neutralizados por guerra electrónica. Mientras tanto, el domingo 103 drones rusos atacaron zona ucraniana, 61 de ellos fueron derribados y 42 inhibidos. Todo esto según comentarios del Ministerio de Defensa de Ucrania. Estos ataques causaron daños significativos en viviendas, empresas y vehículos en regiones como Kiev, Sumy, Chernigov y Kharkov, dejando heridos y aumentando la presión en áreas civiles. El ejército ruso ha capturado otros 3 asentamientos al sur de Pokrovsk, según informa Deep State. Por su parte, el Centro Ucraniano de Estrategias de Defensa ha informado que Novosilkivka ha caído, dejando a la 59ª Brigada Motorizada de Ucrania como la principal línea de defensa en Pokrovsk. Aunque equipada con tanques autóctonos T-64BV, podría haber recibido Leopard 1A5 prometidos por Alemania, y si tiene algo de suerte, refuerzos del desintegrada 155º Regimiento Mecanizado que utilizaba Leopard 2A4. Las tropas ucranianas se enfrentan a una desventaja significativa, con una proporción de 3-1 frente a las fuerzas rusas concentradas en la zona. Si la 59ª Brigada y sus aliados no logran resistir, Pokrovsk corre el riesgo de ser parcialmente rodeado por los rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho el sábado que las fuerzas rusas tomaron el control de la aldea de Nadilla, en la región oriental ucraniana de Lugansk, y derribaron 8 misiles AT-ACMS de fabricación estadounidense que tenían como objetivo la región de Belgorod. En respuesta, Moscú se ha comprometido a tomar represalias contra lo que ha calificado como acciones del régimen ucraniano respaldadas por Occidente. El domingo, canales rusos han informado de una ofensiva ucraniana al norte del territorio ocupado en el Oblast de Kursk, en la Federación Rusa, consiguiendo algunos pequeños avances iniciales. El medio Rivar escribe que el ataque ucraniano llevado a cabo en dirección a Bolshoye-Soldatskoye, en Kursk, es una distracción y que el ataque principal puede tener lugar en otro sector, ya que las Fuerzas Armadas ucranianas no han utilizado las fuerzas que han estado transfiriendo a la región de Sumy durante varias semanas para formar un grupo de ataque. La agencia rusa TASS ha informado que el singular centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporilla fue atacado por un dron ucraniano que impactó en el techo del centro de entrenamiento en la central nuclear de Zaporilla, donde se encuentra el único simulador de sala de reactores a escala real del mundo. Solo ha habido daños materiales. Según un análisis de Military Watch Magazine, los tanques M1 Abrams proporcionados a Ucrania se han enfrentado a importantes dificultades, con una creciente tasa de destrucción desde septiembre. Los vehículos no tripulados kamikaze rusos han sido responsables de la mayoría de las pérdidas, mientras que algunos tanques han sido destruidos incluso por modelos más antiguos, como el T-72B3. Los problemas técnicos recurrentes y el insuficiente entrenamiento de las tripulaciones ucranianas también han mermado su efectividad, subrayando los desafíos de integrar equipos avanzados en un entorno de combate tan complejo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha revelado en una entrevista que Estados Unidos comenzó a enviar armas en grandes cantidades a Ucrania desde septiembre de 2021, meses antes de la invasión rusa en febrero de 2022. Entre el armamento proporcionado estaban sistemas como los Stingers o los Javelin, que resultaron cruciales para la defensa de Kiev y para frenar los avances iniciales de los rusos. Según Blinken, estos envíos anticipados permitieron a Ucrania estar preparada para el conflicto que Estados Unidos previó como inminente. En Oriente Próximo, al menos 6 palestinos han sido heridos y 6 vehículos quemados por colonos israelíes bajo la vigilancia del ejército israelí en la aldea de Silwad, en el centro de Cisjordania, según han informado el grupo de derechos humanos Yesh Din. En Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza, el ejército israelí dice que la brigada Nahal destruyó la pasada semana varios túneles y localizó armamento de Hamas. El sábado, la unidad Yahalom y las tropas de ingenieros de la brigada destruyeron un barrio entero en Beit Hanun porque, según el ejército israelí, estaba siendo utilizado por los comandantes de Hamas como escondite y complejo en el norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber atacado 100 objetivos estos 2 últimos días en la Franja de Gaza. Por 9º día consecutivo, las facciones palestinas lanzaron al menos un cohete contra Israel. Un cohete lanzado desde el norte de la Franja de Gaza impactó en el paso fronterizo de Erez, de nuevo sin ningún tipo de daños humanos. Según informes del Canal 12 de Israel, se está evaluando la posibilidad de reducir significativamente la ayuda humanitaria permitida hacia la Franja de Gaza. Esta decisión podría implementarse en las próximas semanas, coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump como presidente el 20 de enero. Sin embargo, la medida no está confirmada y sigue siendo solo una consideración en estos momentos.
Las familias de los rehenes israelíes han pedido este fin de semana apoyo público en manifestaciones para exigir su liberación tras difundirse una prueba de vida de una rehén llamada Liri. Según su familia, Liri lleva 456 días cautiva a pocos kilómetros y esperan un acuerdo para su regreso. Durante una protesta frente a la residencia de Benjamín Netanyahu en Jerusalén, 4 manifestantes han sido detenidos por la policía. Las acciones buscan presionar al gobierno para acelerar las negociaciones con Hamás. La administración Biden ha notificado al Congreso de los Estados Unidos acerca de un acuerdo de armas propuesto por $8.000 millones con Israel que incluiría municiones para aviones de combate y helicópteros de ataque junto con proyectiles de artillería. Parte del acuerdo se puede conseguir a partir de las existencias actuales de los Estados Unidos, pero la mayor parte tardará un año más en ser entregado. El medio israelí Kan ha compartido la noticia de que no se espera que las fuerzas de defensa israelíes se retiren del sur del Líbano una vez finalizados los 60 días de plazo. Esto se debería al lento despliegue del ejército libanés y a que Hezbollah se estaría reorganizando, según medios israelíes. Las fuerzas de protección de las Naciones Unidas en el Líbano han denunciado que una topadora de las fuerzas de defensa israelíes ha destruido barriles azules que marcaban la línea de retirada entre el Líbano e Israel en Labuneh, así como una torre de observación perteneciente a las Fuerzas Armadas libanesas. Por otro lado, el ejército libanés también ha informado que el ejército israelí continúa violando continuamente el alto el fuego, con últimas acciones en la zona de Taibeh Marjayun, donde las fuerzas israelíes entraron para cerrar varias carreteras. El ejército del Líbano ha reabierto las carreteras en las últimas horas del domingo. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reafirmó que la resistencia decidirá de manera autónoma el momento y la forma de actuar contra Israel, sin ajustarse a plazos predeterminados. Ha resaltado la responsabilidad del gobierno libanés de garantizar el cumplimiento de acuerdos mediante mediadores y comentó que lo ocurrido en Siria podría repetirse en el Líbano, sugiriendo un posible papel del pueblo sirio en el enfrentamiento con Israel. Ha subrayado también que la resistencia es esencial para la liberación territorial, el apoyo a Palestina y la lucha contra la ocupación israelí. El ejército libanés ha informado que hay enfrentamientos entre militantes sirios y militares libaneses en la frontera, lo que ha conllevado a que 4 miembros del ejército libanés sufriesen heridas moderadas. El ejército libanés ha enviado refuerzos durante las últimas horas en la zona de los enfrentamientos con militares sirios. En Siria ha implementado nuevas restricciones para la entrada de ciudadanos libaneses, permitiéndoles cruzar solo si cuentan con permisos de residencia o autorización oficial. Esta medida surge tras enfrentamientos entre el ejército libanés y los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham. Fuentes de seguridad del Líbano han expresado sorpresa ante el cierre de las fronteras y los cambios en los procedimientos del lado sirio. Los nuevos líderes de Siria no han definido la fecha para la conferencia de diálogo nacional, prometida para reunir a las diversas facciones de la sociedad y delinear un nuevo rumbo para el país. Miembros de la oposición política han manifestado preocupaciones sobre la falta de transparencia en los preparativos y han señalado que aún no han recibido invitaciones para participar en tal evento. El nuevo gobierno sirio, controlado por Hayat Tahrir al-Sham, ha generado controversia al introducir cambios en el sistema educativo que, según críticos, promueven una agenda islamista. Las modificaciones incluyen la eliminación de referencias al régimen de Bashar al-Assad y su padre, deidades preislámicas y críticas al Imperio Otomano. El ministro de Educación ha justificado la revisión de interpretaciones coránicas en los planes de estudios. Entre los cambios se han añadido interpretaciones que identifican a cristianos y judíos en un versículo coránico y se reemplazó la generosidad de la naturaleza por la generosidad de Alá. También se han eliminado menciones históricas sobre la ejecución de nacionalistas árabes en 1916 por los otomanos. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, junto con su homólogo francés Jean-Noël Barrot, visitó Damasco en representación de la Unión Europea el viernes, en una visita destinada a abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Europa y Siria. En un mensaje previo al viaje, Baerbock destacó que la visita simboliza una señal clara para los sirios, que es posible un nuevo comienzo político entre Europa y Siria, entre Alemania y Siria. La ministra subrayó que el doloroso capítulo del régimen de Bashar al-Assad ha terminado, aunque reconoció que el futuro de Siria dependerá de los esfuerzos del pueblo sirio para tomar el control de su destino. Por su parte, Barrot expresó su esperanza de una Siria soberana, estable y pacífica, destacando el compromiso de Francia y Alemania de apoyar al pueblo sirio en toda su diversidad. Ambos ministros enfatizaron la necesidad de evitar el extremismo y los grupos radicales, con Baerbock advirtiendo que el levantamiento de sanciones dependerá de un proceso político transparente y libre de ideologías extremistas. Además, la ministra alemana señaló que Europa no respaldará nuevas estructuras islamistas y que cualquier avance en las relaciones bilaterales estará condicionado a la moderación y la cooperación con actores relevantes de la región. En reuniones con representantes de la sociedad civil, Barrot reafirmó el objetivo de garantizar una Siria soberana y segura, libre de terrorismo, armas químicas y la influencia de actores extranjeros malignos. Según Baerbock, el regreso de Siria como un miembro respetado de la comunidad internacional es también de interés estratégico para la seguridad europea. El ministro de Asuntos Exteriores sirio dijo que visitará Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania para apoyar la estabilidad, la seguridad y la recuperación económica, así como construir asociaciones distinguidas con estos países.
Camiones con banderas estadounidenses entraron en la zona de Kobane, en el norte de Siria. Pese a que funcionarios de defensa estadounidenses han dicho que no están construyendo una base en la zona, los camiones que transportaban barreras de hormigón y otros equipos de construcción dejaron allí sus suministros. El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania ha informado que Rusia planea trasladar equipo militar y armas desde su base naval en Tartus, Siria, hacia Libia. La Armada turca ha comenzado el nuevo año anunciando la construcción de 3 buques de guerra basados en diseños nacionales, un submarino, un portaaviones y el buque líder de la muy esperada serie de destructores de defensa aérea TF-2000. En Europa, el líder eslovaco Robert Fico ha amenazado con cortar la ayuda financiera a más de 130.000 refugiados ucranianos que viven en el país como parte de un conjunto de medidas de represalia contra Kiev por su decisión de detener el flujo de gas ruso a través de su territorio hacia Eslovaquia. En un mensaje de vídeo publicado en Facebook, Fico dijo que su partido Smer también consideraría cortar el suministro de electricidad a Ucrania y exigiría la reanudación del tránsito de gas o una compensación económica por la pérdida financiera que, según él, ha sufrido Eslovaquia debido a la interrupción del suministro de gas ruso en su territorio. Moldavia, el país más pobre de Europa, se enfrenta a una crisis energética sin precedentes tras la interrupción del suministro de gas ruso, que alimentaba una planta de energía eléctrica, así como su vecina independiente de facto, Transnistria. En Alemania, según un legislador de la Unión Demócrata Cristiana, no se debería descartar el despliegue de tropas de la Bundeswehr en Ucrania una vez que termine la guerra. Según una encuesta de Deutsche Welle, más de la mitad de los alemanes cree que deberían establecerse fuerzas internacionales de paz en Ucrania cuando se logre un alto el fuego. El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, pidió en su discurso de Año Nuevo la independencia de Dinamarca y el fin de las cadenas del colonialismo. Egede destacó la necesidad de que Groenlandia se represente a sí misma en el escenario mundial y establezca relaciones comerciales y de cooperación sin la intermediación danesa. El líder independentista afirmó que ya se trabaja en un marco para convertir a Groenlandia en un estado independiente y que se planificarán medidas clave durante el próximo periodo electoral. Según un acuerdo de 2009, Groenlandia puede declarar su independencia únicamente mediante un referéndum exitoso. En Rusia, el FSB detuvo a 4 adolescentes en Ekaterimburgo el sábado acusados de planear un atentado con explosivos caseros en un área concurrida. Según las autoridades, los detenidos estaban influenciados por una organización terrorista prohibida en Rusia. Además, 2 de ellos habrían participado ya en un ataque incendiario contra un vehículo del Ministerio del Interior el 22 de diciembre. Rusia busca reclamar derechos soberanos sobre la dorsal submarina Gakel que conecta Groenlandia con Siberia en el Ártico, citando un derecho de sangre. Esta zona de 1.800 kilómetros carece actualmente de derechos soberanos por parte de las 8 naciones árticas. El país intenta demostrar científicamente que la dorsal es una extensión natural de Eurasia para respaldar su reclamo ante Naciones Unidas. El control sobre esta área permitiría a Rusia explotar recursos como minerales, petróleo y vida marina, según el derecho del mar de la ONU. Y en Estados Unidos, todos los hechos que rodean a la explosión del Tesla Cybertruck en el Trump International Hotel de Las Vegas han dado un giro inesperado. El conductor, un boina verde condecorado, Matthew Liebesberger, se disparó antes de la detonación. Las autoridades han concluido que fue un suicidio vinculado a un trastorno de estrés postraumático y no un ataque terrorista. Por otro lado, un correo electrónico atribuido a Matthew Liebesberger contiene afirmaciones sobre tecnologías de propulsión gravitatoria utilizadas por China y Estados Unidos, que la relaciona con los drones que han sido vistos durante los últimos meses en los cielos de los Estados Unidos. Según Liebesberger, constituye una amenaza a la seguridad nacional. También habla de su conocimiento de supuestos crímenes de guerra en Afganistán en 2019. Según él, estos drones representan un peligro extremo y requieren transparencia del gobierno para evitar un conflicto global. En el mail, Liebesberger afirma que el gobierno le persigue y que su intención era huir a México, que para evitar ser atacado va fuertemente armado y en un coche con explosivos, buscando además ser muy visible digitalmente. Esta información ha sido hecha pública en un podcast donde Sam Shoemate, ex miembro de la inteligencia norteamericana, sugiere que Liebesberger podría estar vivo, y el anfitrión del podcast, Sean Ryan, anunció que desaparecería durante un tiempo con su familia dada la sensibilidad del tema. En nuestra querida Iberoamérica, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha amenazado con cerrar las bases militares estadounidenses en el país y Donald Trump, como presidente electo, avanza con planes de deportaciones masivas de hondureños. Castro ha señalado que esta medida obligaría a Honduras a reevaluar su cooperación militar con Estados Unidos. En Asia, según un artículo publicado en el People's Liberation Army Daily, el ejército chino advierte que aunque la inteligencia artificial pueda mejorar la toma de decisiones militares con análisis de datos y simulaciones, no debe reemplazar el juicio humano, ya que carece de autoconciencia, creatividad y adaptabilidad estratégica, que son esenciales en el campo de batalla. Se enfatiza que las decisiones finales deben recaer siempre en comandantes humanos para evitar errores por la naturaleza de la caja negra de la inteligencia artificial, preservando la capacidad de asumir responsabilidad y ajustar planes dinámicamente.
En un nuevo incidente en el disputado Mar de China Meridional o el Mar del Este de Filipinas, las autoridades filipinas han denunciado la incursión de un buque de la Guardia Costera china en lo que Manila considera su zona económica exclusiva. El Ejército de Liberación de Baluchistán, grupo independentista de la región Baluchi de Pakistán, se ha atribuido la autoría de un atentado con explosivos contra un convoy del ejército pakistaní. En 2024, la India y Japón han celebrado el 10º aniversario de su Asociación Estratégica y Global Especial, una relación clave establecida bajo los liderazgos de Narendra Modi y Shinzo Abe. Esta alianza ha fortalecido la cooperación estratégica en comercio, inversiones, tecnología, seguridad y defensa, particularmente frente al desafío común que representa China. Ambos países han hablado de continuar profundizando en estas relaciones a lo largo de 2025. El jefe de seguridad del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo que no podía cooperar con los esfuerzos para arrestar al líder destituido. La orden de arresto contra él por motivos de insurrección expirará en la medianoche del lunes. En África, el ejército de Mali ha informado sobre la captura de 2 miembros del grupo Estado Islámico en el Sahel, incluido Abu Rakia, un líder clave implicado en atrocidades en las regiones de Menaka y Gao. También se ha atribuido la eliminación de otros combatientes en operaciones en el norte del país. Estos arrestos buscan debilitar las actividades coordinadas del grupo, que ha sido responsable de ataques tanto contra civiles como contra las Fuerzas Armadas malienses. España ha donado a Marruecos vehículos valorados en 2,5 millones de euros para reforzar las capacidades del país magrebí en la lucha contra la inmigración ilegal. Se entregarán a Rabat 183 motos y 33 buggies financiados con fondos de una entidad pública del Ministerio de Exteriores dedicada a la colaboración con otros estados. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.